Nosotros podemos entender que somos multifacéticos. Es decir, que no tienes la misma actitud que cuando estás enojado, que cuando estás contento, o cuando estás eufórico, o en cualquier otro sentimiento o reacción que tú tengas. Es decir, que cada uno de nosotros tomará conforme nuestra conciencia, nuestro pensamiento nos indique pensar, actuar y hacer. Amén. Y hoy no sabía yo cómo titularle. Le contaba a un hermano cómo me surgió esta palabra. Pero esta oración en el Salmo capítulo 4, vamos a estudiar todo el Salmo, es muy corto. Y la hemos titulado Cuando estaba en angustia. Amén. Dice la palabra de Dios así: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Escucha esto: cuando estaba en angustia, ¿qué dice? Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David fue un siervo de Dios que tenía, según la palabra de Dios y como Dios mismo lo clasifica, que era un varón conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Por qué? Yo les preguntaba en las células qué tipo de gobernante creían que era David. Y era como cualquier otro gobernante, nada más que tenía el corazón de Dios. Amén. Cometía errores, tomaba decisiones a nivel gobierno y la gente se lo hacía saber. Hay un salmo que dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen contra mí, no hay para él salvación. Es lo mismo que pasa con nuestros políticos actuales. ¿Qué pensará nuestro presidente cuando escucha o cuando ve su correo electrónico, verdad? Cuando abre su Twitter, y cuántos son sus adversarios, ¿verdad? Muchos son los que dicen de él no habrá salvación para él en Dios. Pero David estaba firme. Y dice la palabra de Dios que David declara una palabra sorprendente: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y David sabía que a través de la oración él podía encontrar a Dios. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Pero algo David tuvo que entender, al igual que tú y yo tenemos que entender esta frase: cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tenemos que entender, amados, que cada situación difícil, cada situación complicada que tú y yo tenemos que vivir y por la cual tenemos que pasar, tiene que dar un fruto de gloria sobre tu vida. Tenemos que entender que cada proceso angustiante en Dios, diga conmigo, en Dios, tiene que producir un ensanchamiento, no hacerte más pequeño. Cuando tenemos una pena, una pérdida, cuando tenemos un problema en nuestro corazón, cuando tenemos vergüenza en nosotros, ¿cómo nos sentimos? ¿Te sientes ensanchado? ¿Te sientas a tus anchas, hermano? ¿O te pones en posición fetal y te meces en una esquina? Porque la palabra de Dios es clara. David tuvo que padecer muchas cosas. Diga conmigo, David tenía el ungimiento de rey. ¿Y qué tiene que estar haciendo un rey escondido en una cueva? David era uno de los generales de Saúl, cuenta la Biblia. De los grandes generales que tenía Saúl. Era su yerno. Amén. Y
David, siendo general, ¿dónde tenía que vivir? Bueno, era yerno del rey, ¿dónde tenía que vivir? Y él tenía que estar escondido en una cueva. David tenía que estar buscando a sus valientes, sacándoles del lugar donde estaban ellos escondidos. Cada proceso de nosotros de esclavitud siempre va acompañado de obscuridad. La palabra de Dios declara que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y cada proceso de obscuridad implica más trabajo. Vino una plaga en el Éxodo que le llamaron la plaga de las tinieblas. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuánto trabajo les costaba moverse en ese momento? ¿Cuánto trabajo les costaría moverse? La palabra dice que unas personas incluso se quedaban sentadas, quietas ahí en el lugar que estaban porque las tinieblas eran muy densas. Implica más trabajo. Estar en obscuridad implica esclavitud. Implica mayor esfuerzo. Pero yo no te estoy hablando de la obscuridad, ni tampoco te estoy hablando de la esclavitud. Te estoy hablando de los tiempos de angustia. Tiempos donde tienes que ensancharte. David lo declara: cuando yo estaba en angustia, tú me llamaste rey. Cuando yo estaba en angustia y se multiplicaron mis adversarios y los filisteos subieron contra mí, tú me diste la victoria. Y cuando los filisteos otra vez subieron contra mí, tú me levantaste, Señor, y me entregaste a mis enemigos. Los perseguí y no los alcancé. Los destruí y los atravesé. Y no se levantarán más. Cada vez que David entraba en angustia, su reino se hacía más grande. Cada vez que David entraba en angustia y le amenazaban, su nombre crecía. Se ensanchaba. Y tú, amado hermano, y yo tenemos que entrar en ese proceso del reino de los cielos, porque yo sé que me entiendes, porque has estado en angustia. Pero cuando tú estás en angustia, la palabra de Dios, la promesa de Dios es que tú te ensanches. Me decía un amigo pastor: cuando no tengo dinero, pastor, es cuando como barbacoa o carnitas. Porque aquel pastor, cuando no tenía dinero, se echaban un cochinito que criaban. Cuando no tengo dinero, pastor, es cuando como carne. Y cuando tenía dinero el hermano, pues era cuando compraba sus verduritas. Cuando no tenía dinero, hacía un pavo, hacía carnitas, hacía barbacoa. Porque cuando estamos en angustia, Dios nos hace ensanchar. Pero todo tiene un proceso. Amén. ¿Qué sigue, por favor? Los tiempos de angustia proponen la victoria y madurez que adquirimos. Tú tienes dos maneras de cómo confrontar la angustia. Uno es pelearte con Dios, decirle al Señor que no entiendes, o como hablábamos en la mañana, que le cuestionamos a Dios: ¿por qué, Señor? ¿O para qué, Señor, estoy viviendo esto? Yo he pasado por eso. Yo le he preguntado: Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Y muchas de las veces que le he preguntado al Señor el por qué y para qué, no me responde. Y veíamos la razón por la cual Dios no nos responde. Porque tenemos que concebir a nuestro Dios como un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Amén o no amén. Si regresamos en el texto anterior, dice: ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Qué sigue, por favor? Romanos 8:18.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces Pablo sabía de esto. Yo me imagino a Pablo escribiendo esta palabra profética revelada, leyendo el Salmo 4, diciendo: David, cuando estaba en angustia, Señor, tú me hiciste ensanchar. Y entonces Pablo empieza a meditar en esa palabra y dice: oh, es verdad, Señor, porque tengo por cierto, es decir, ya lo viví, ya pasé por ahí, es verdad esto, que la aflicción que he tenido en este tiempo presente no es comparable con la gloria que he de recibir y que ha de manifestarse en mí. Porque David y Pablo pasaron por tiempos de aflicción, tiempos de angustia, pero cada vez se ensanchaban más. Llegó el punto en que los mismos apóstoles con el apóstol Pablo no entendían lo que Pablo enseñaba. Decía: difícil cosa es entender a Pablo, pero háganle caso porque es verdad lo que dice. Cuando ni como apóstol lo reconocían. También se mueve entre los siervos de Dios el celo, la envidia. Y los apóstoles decían: es que él no es apóstol. Y Pablo se empieza a defender y dice: ¿acaso no puedo tener ni una hermana como esposa? Como los demás apóstoles, y ellos sí. ¿Acaso no vi yo también al Señor y me tiró de un caballo? Porque decían: es que no puedes ser apóstol si no viste al Señor. Y eran tiempos de angustia y difíciles, porque Pablo quería extender el reino de los cielos y la gente lo frenaba. Pero cuando Dios da la orden: amado, aunque usted esté en angustia, es tiempo de ensancharse. Es tiempo de aprender a madurar. Es tiempo de aprender a conocer el carácter de Dios. Amén o no amén. ¿Qué sigue, por favor? Entender los tiempos y lo que vivimos. Tú y yo, amado, tenemos que entender qué tiempo estamos viviendo. Y no me venga que los últimos tiempos, porque es verdad, si son los últimos tiempos, que se vienen predicando en los últimos tiempos desde hace 2000 años. Y eso está bien, porque a nadie le concierne saber la venida del Señor, solamente al Padre. Está en su poder esa información. Pero tú y yo tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. La Biblia habla de un crecimiento como hijos de Dios. Amén. ¿En qué etapa de tu desarrollo como cristiano estás? ¿Eres un muchacho? ¿Eres un niño? ¿Eres un anciano? ¿Qué tiempo de crecimiento estás? Porque eso va a dictar, amado, tu madurez. Si eres un muchacho y quieres pensar como adulto, no eres maduro. Si eres un adulto en el Señor y quieres pensar como un niño y hacer una rabieta, no eres maduro, no estás consciente de los tiempos. Yo te decía, amado, que nosotros estamos muy contentos en cuestionar y preguntarle a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué vivimos esto? ¿Pero por qué hacemos esto? Como aquella persona que me dijo: ¿por qué Dios permite aquello? Y lo primero que se me vino a la mente fue decirle: ¿tú crees, con todo respeto, que Dios es tonto? No, jamás. Entonces, ¿por qué le cuestionas? Él sabe lo que hace. Pero aquí viene el punto crucial, benditos. La que sigue, por favor. En ese momento el Espíritu Santo toca al salmista y empieza a profetizar. Ya no está hablando en tercera persona, ni convocando a todo el pueblo y decirle: cuando yo estaba en angustia, Dios me hizo ensanchar. No, aquí el Espíritu Santo lo toma y empieza a hablar el Espíritu de Dios a través de él. Y dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y seguía adorando. Un Shela era un tiempo de adoración.
Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad, ¿dónde? Estando en vuestra cama y callad. Diga conmigo, callar. ¿Quieres ensancharte? ¿Quieres ensancharte, amado? ¿De verdad quiere usted ensancharse? Yo le voy a decir cómo se puede ensanchar. Pero dígame si quiere ensancharse o no. Si usted se quiere ensanchar, lo primero que tiene que aprender es a callar. Sonría, que Cristo le ama. Lo primero que tiene que aprender es shh. Segundo, tienes que reconocer que si Dios te ha elegido para meterte en una prueba, eres piadoso. Hijo de hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. La prueba por la que tú estés pasando, Dios la ha elegido para ti. Dígame a eso. Solamente para usted y nadie más. La prueba que usted está pasando, diga conmigo, es un trato, es una bendición, es de parte de Dios. Después sigue diciendo, ¿hasta cuándo volverás mi honra en infamia? Dios quiere levantar a alguien pasándolo por aflicción o por tiempos de angustia. Y Dios le quiere levantar. Y entonces lo primero que decimos es, claro, por su pecado le está yendo así. Claro, le está pasando eso. ¿Qué habrá hecho? Nada, lo único que es que Dios quiere pasarlo por honra. Dios quiere levantarle. Dios quiere que digan, peleó la buena batalla y ha vencido. Imagínate que no hablaban de Pablo cuando era metido a la cárcel. Ese Pablito lo han de ver agarrando, traficando telas. Ese Pablo se la pasa la mitad del tiempo en la cárcel y la mitad del tiempo predicando. ¿Quién le va a creer a ese hombre impío que está metido en la cárcel? Ese no es apóstol. O David. ¿Qué se cree David que siendo yerno de rey puede ser rey él? Yo les decía, ¿por qué creen que se casó con la hija de Saúl? Porque de otra manera no entraba como linaje del rey. ¿Y por qué creen que la hija de Saúl no tuvo descendencia? Porque había una maldición sobre esa casa. Y Dios le dijo a Saúl, no habrá sobre tu casa varón quien gobierne. Y entonces Saúl no tenía, la hija de Saúl no tenía por qué dar hijos. No debería de tener el linaje. Si tuviera un hijo, sería el primerito en la lista porque venía de hijo de Saúl y hijo de David. Y el que iba a gobernar era Salomón. Dios no se equivoca. Yo me imagino que para esa mujer era difícil no tener hijos. Pero ella tenía que ensancharse y en lugar de ensancharse lo primero que hace es decirle a David, alabas a Dios como un cualquiera. ¿Qué es eso de andar enseñando tus vergüenzas mientras danzas? Cuestionar a Dios. O peor, cuestionar a la gente. Criticar. Amén o no amén. Arriba, por favor. Temblad y no pequéis. La segunda cosa para que tú te ensanches es es un punto crucial. Medita en tu corazón. Medita en tu corazón.
nosotros lo primero que hacemos es cuestionar a Dios. Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? O nos queremos ver más santos y menos agresivos. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué me has mandado esta prueba? ¿Te ha pasado? Y la respuesta está en que si Dios es justo, amén, ¿sí es justo? No. ¿Es verdadero? ¿Es misericordioso? ¿Sí o no? Ok. Y entonces Él ya juzgó. Y tú estás viviendo lo que Él ya juzgó. Él ya sabe para qué es. Él ya sabe lo que se está viviendo. Y nosotros le estamos queriendo preguntar a Dios el por qué o el para qué. Ahora cambie la pregunta. Quite Dios y ponga su nombre. Medita en tu corazón. ¿Para qué, Yabdiel, Dios te mandaría esto? ¿No se oye diferente? Yabdiel, ¿por qué Dios te mandaría esto? Él no se equivoca. Él es fiel. Dios ha hecho un justo juicio sobre mí. ¿Para qué me habrá mandado Dios esto? ¿Querrá que crezca mi fe? ¿Dios querrá que cambie mi actitud? ¿Dios querrá acaso que crezca como persona? Pero queremos que Dios nos conteste todo, benditos. Señor, ¿para qué? Tú dime, Señor, y tu siervo hace. ¿Cuándo vas a entender a tu Señor? ¿Cómo vas a tratar de comprender a tu Señor? Queriendo que Dios responda a todas tus preguntas que tú mismo te tienes que responder. ¿Acaso tú no sabes la maldad en la que estás viviendo? ¿Acaso tú no sabes la deshonestidad que estás viviendo tu corazón? ¿Quién es el que debe de conocerse? David tenía que ensancharse. Y él solamente decía, por favor, Señor, mantén tu misericordia. Pero David sabía lo que había hecho. Llegó el punto cuando David se pregunta esas cosas. Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Y empieza a David a reconocer y dice, Señor, que por mi causa nadie del pueblo desfallezca su corazón por mi pecado. David tuvo que entender. David tuvo que aprender de él mismo qué era lo que le estaba fallando en Dios. Porque muchas veces queremos que Dios nos diga nuestros pecados ocultos, hermano, pero solamente usted y yo los hacemos ocultos. Nadie más. El que hace sus travesuras y no quiere que le cachen es usted y yo, no el Señor. Amén o no amén. Y entonces Dios les empieza a decir muy claramente, medita en tu corazón. Es más, antes de dormir, piensa en tu día. ¿Qué hice bien este día, Señor? A ver, Yabdiel, ¿qué hiciste bien en este día y qué hiciste mal? Aún en tus camas medita en ello. ¿No la Biblia te habla de la palabra arrepentimiento? Y la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. ¿No será acaso que los que tenemos que cambiar de mentalidad somos nosotros y no el Señor en lo que hace? Porque Dios no se equivoca. Amén o no amén. Conmigo ya lo perdí. Temblad y no pequéis. Medita en vuestros corazones estando en vuestras camas y cállate. Empieza a pensar. Para pensar necesita usted estar calladito.
Dejar de decirle, pero ¿por qué, Señor, si yo soy tan bueno? ¿Por qué, Señor, si yo ofrendo y yo diezmo? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? Si tu palabra dice, cállate. Piensa, ¿qué hiciste? Dios te está llamando a tiempo fuera, hermano. ¿Cuántos conocen la técnica de tiempo fuera? Time out. Es una técnica de formación de los niños. Tú agarras al niño, lo sientas en una silla o en un lugar y le dices, no te muevas de aquí y piensa en lo que hiciste mal, si es correcto o es incorrecto, y ahorita vengo, y te vas. Y el niño te está haciendo una rabieta. No, no me quedo aquí, yo no me siento aquí, ¿yo por qué? ¿Por qué a mí? Si yo soy tan bueno, yo no hice nada, el malo eres tú, papá. ¿Sí o no? Y entonces tú te enojas y dices, con que el malo soy yo. Ahorita vamos a ver quién es el malo. Y convences al niño a base de técnicas de tortura, ¿verdad? Y te quito tu PlayStation y te quito tu pelota y no vas a ver a tus amigos. Y entonces empiezas a ejercer técnicas de tortura sobre tu hijo. Y entonces lo convences de alguna forma a que te diga, no, si yo fui el que me equivoqué, yo soy, perdóname. No lo vuelvo a hacer. Pero la realidad es que si el niño te escuchara, y entonces el niño pensara en que hizo mal, el niño cambiaría su actitud. ¿Sí? Ahora quite al niño y póngase usted. Váyase a tiempo fuera con el Señor. Me corrieron del trabajo, Señor. ¿Por qué me corrieron? A ver, váyase a su silla. Piense en lo que hizo y no se pare de ahí hasta que usted reconozca su error. Y entonces dígale al Señor, ten misericordia y escucha mi oración. Amén o no amén. ¿A qué sigue, por favor? Medita en tu corazón. Aquí es donde, amado, donde nace la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué tan contaminado está tu corazón? ¿Qué tan dañado está tu corazón? Vamos, amados, si 3 personas que según te aman, o 4 personas, o toda la colonia que te conoce, no se quiere juntar contigo, yo creo que el malo es otro. Que el que tiene que hacer cambios es otra persona y no los demás. Medita en tu corazón. Es que fulanito ya no me habla bien, y sultanito, están re mal. Y luego pensamos que los demás se pusieron de acuerdo para no estar contigo. ¿Por qué no meditamos en nuestro corazón? Y empezamos a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Empezamos a pensar, ¿por qué? ¿Para qué Dios está poniendo este juicio? Dios me está metiendo en aflicción porque Dios me quiere ensanchar. Amén o no amén. Va conmigo, ya lo perdí. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Tú tienes que aprender, amado, a ofrecerle a Dios tu tiempo, lo que es justo, lo que te conviene por justicia, no por vanidad. Si regresaras unos versículos, dice, ¿por qué vuelves mi honra en infamia? Amas más la vanidad
y buscas la mentira. A veces cuando Dios nos mete en aflicción no porque Dios nos quiera meter en aflicción, sino porque no va conforme a tus propósitos vanidosos o mentirosos, entonces nos enojamos con Dios. Señor, ¿por qué no me dan el puesto de presidente de la República? Gana re bien. ¿Por qué a esa persona sí le va bien y a mí no? Es culpa de Dios. Nació con estrella y yo nací estrellado. Porque no meditamos eso en nuestro corazón. Hacemos a un lado la vanidad, hacemos a un lado la mentira, y entonces tenemos una verdadera comunión con Dios, exponiéndote tú tal y como eres delante de Dios. Amén o no amén. Y confía en Dios. Tiempos de angustia igual a confiar en Dios. Dígale a su hermano, tiempo de angustia igual a confiar en Dios. Estás en tiempos de angustia, es tiempo de meditar en tu corazón, sacrificar lo que tengas que sacrificar, amén, y confiar en Dios. Confía, solamente confía. No es malo, no te vas a morir, confía en Dios. No te va a pasar nada, y aun si estás muerto, si crees en Él vivirás. No pasa nada, confía en Dios. La que sigue, por favor. Entregarnos a Él confiando. A veces, amados, nosotros queremos seguir a Dios, pero no confiamos a dónde Dios nos pueda mandar, ni lo que Dios nos mande a hacer. Y hablamos con mucha ligereza en nuestra boca. Señor, haz conmigo lo que quieras. Como tú quieras, Señor, eso lo voy a hacer. Y cuando Dios empieza a moverte en el lugar donde Él te quiere poner, nos imaginamos que Dios quiere algo malo para nosotros, o que Dios nos quiere humillar, o que Dios está pasando de listo con nosotros. Cuando la realidad es que Dios te quiere ensanchar. Y cuestiónate, si tú no puedes entender el proceso que estás pasando en Dios, es porque tu mentalidad no te lo permite entender. El que tiene que romper estructuras mentales, el que tiene que romper vanidades, el que tiene que romper limitaciones en su mente, eres tú, no el Señor. También yo, no nuestro Dios. Los que tenemos que quebrantar nuestro pensamiento y ampliar nuestra mentalidad somos nosotros, no el Señor. Amén o no amén. Muchos son los que me dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Quién te va a mostrar el bien? ¿A través de quién? Sigue siendo Dios. Nosotros preguntamos, ¿quién me va a sacar de esta? Dios. Muy bien, sí, Dios te va a sacar de eso. ¿A través de quién? De ti. Cuando tú quieras. En el momento que te quieras levantar. En el momento que puedas levantar tu rostro al sol de justicia, y entonces Dios pueda alumbrar su luz sobre tu rostro. Puedes pasarte 20 años pidiendo por lo mismo. Si quieres 25. O como aquel hombre, 28 años en una silla de ruedas. Jesús iba pasando. ¿Quién es el que tiene más tiempo aquí? Él. Hola, ¿cómo estás? Soy Jesús. ¿Cuántos años tienes esperando esto?
28 años, Señor. 32 años, Señor. Wow. En 32 años de tu vida no te has podido echar un clavado a las aguas. No, Señor. ¿Quieres ser sano? Y aquel hombre le responde a Jesús: muchas veces he tratado de aventarme, Jesús, pero alguien llega y me gana. No hay quien me aviente. ¿Quién me ayudará a aventarme? ¿Quién me echará la mano? ¿Quién orará por mí? ¿Quién se unirá conmigo a la oración? Jesús no le preguntó si había alguien para aventarlo o no. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sanado? Y aquel hombre lo primero que dijo: no tengo quien me aviente. Cuando se mueven las aguas, viene alguien y se avienta y me ganan. A ver, la pregunta fue: hijo, ¿quieres ser sanado? La respuesta, con una mentalidad abierta, sin pensar en tus limitantes, sin que estés pensando en tu actitud o en lo que te hicieron y no te hicieron. La pregunta era: ¿quieres ser sanado? No si te ayudó tu hermano o no te ayudó, si te ayudaron tus padres y aquí te dejaron hartos, si nadie te pudo echar la mano. La pregunta es: ¿quieres ser sanado? La respuesta era un sí o un no. La mentalidad era corta para esa persona. Diga conmigo: su fe no le alcanzaba. A veces creemos que la fe es algo místico, el poder del Espíritu Santo haciéndote temblar. No, amados, la fe se va a manifestar en tu mente, porque es certeza de lo que esperas, lo convencido que estás de lo que no ves, pero en tu mente sí lo ves. En tu mente estás viendo el bien del Señor, en tu mente estás viendo los bienes de Dios coronando tu año, coronando tu vida, los bienes del reino. Pero si tú no te crees digno, si en tu mente no está la palabra de Dios, si en tu mente no está la presencia de Dios, entonces no creerás en Dios jamás. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo más sorprendente es que tanto el corazón como la boca actúan por tu cerebro. Amén o no amén. Donde tienes que convencerte es aquí arriba. Y donde tienes que moverte lo domina esto también. Entonces la fe entra por el oír. Y el oír, ¿quién cree que lo maneja? ¿Qué parte de tu cuerpo maneja el escuchar? La palabra viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén o no amén. Escucha esto. Tú diste alegría a mi corazón mayor, alegría mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Esto está precioso. ¿Cuántos están contentos cuando tienen su día de paga? ¿Estás contento o no estás contento? Y entonces en ese día de paga te fuiste a comprar un buen refresco, alguien un refresco amargo, alguien se fue a comprar un vinito tinto, su mosto, no su monstruo, su mosto. Y entonces también estás contento, ¿no? Te vas a comer tu carnita asada con un vino tinto. Estás contento, ¿no? Pero aquel hombre que vio el bien de Dios reflejado en su rostro, que empezó a meditar en su corazón, se ensanchó. Entonces dice: mi gozo es mayor que el que tiene dinero y el que tiene su mosto. Mi gozo es mayor. Crecí,
Me ensanché. Amén o no amén. Va conmigo, ya se siente muy regañado usted, hermano. Último texto, la que sigue, por favor. El bien y la misericordia. ¿Qué fruto quiere darte Dios? Dios quiere que tengas mucho dinero y Dios querrá que tengas muchos bienes y mucho mosto y que todos tengamos dinero y que se venga una globalización tremenda en todo el mundo. ¿Ah? Y un caos porque como todos tienen dinero, todos querrán comprar. Entonces será lo mismo, venderás caro. Y caeremos en el mismo sistema. O cada quien va escalando, cada quien va creciendo, como Dios le permite ensancharse. Y más que Dios, tu mente. ¿Hasta cuándo tu mentalidad te permite ensancharte? En una relación de pareja, el 99.9% es mentalidad. El 1% sientes algo por él. Puede ser amor, lo que tú quieras sentir. Pero lo que separa a una persona de otra es su forma de pensar. Sonría que Cristo le ama. O dígame si estoy equivocado. Es que en mi casa me enseñaron que la mujer tiene que tener todo limpio y tú eres una cochina y cómo me pude casar contigo. ¿Qué fue? Sentimiento o mentalidad. ¿Qué tienes que hacer? Mentalidad corta. Te ensanchas. Es que a mí me educaron siempre para ser una princesa. No, pues sí. Mentalidad. Mentalidad. ¿Hasta dónde quieren crecer? Así será su mentalidad. Y si la otra persona no está creciendo, algo hay que hacer para que se le cambie el chip. Y no lo puedes hacer tú. ¿Cuántas veces has querido cambiar a la gente? ¿Cuántos has podido cambiar? Hermano, tengo 9 años pastoreando. Y hay veces que tenemos 9 años cargando el mismo problema. Entonces tú eres el instrumento que Dios quiere usar para tu vida, para mostrarte el bien. No el pastor, no el que predica. El Espíritu Santo sí, porque es el que redarguye tu corazón, te convence de pecado. Pero es tu mentalidad, tus pensamientos, los que tienen que verse conflictuados con la palabra. Señor, ¿por qué? No, ¿cuál Señor, hermano? Veas un espejo y pregúntate, ¿por qué corrimos a nuestra esposa? Pregúntese, ¿por qué, Señor, me corrieron del trabajo? ¿O por qué me habrán corrido del trabajo a mí? ¿Qué hice? Señor, cumplí con esto, cumplí con aquello, cumplí así. Eso sí, Señor, nunca más iba a crecer. Ay, ya entendí por qué me corrieron. Me querías llevar a un lugar mejor, Señor. ¿Será el Señor el que te lo tiene que explicar? ¿O tendrás que meditar en tu corazón? Porque al fin y al cabo, tú eres el que terminarás convencido, no el Señor. Él ya sabe lo que hizo. Sonría, bendito. Está bien, padre, ¿a poco no? La que sigue, por favor. Último texto. Esto produjo algo en el salmista. Estaba en angustia y Dios lo hizo ensanchar. Y me gusta mucho cómo cierra este salmo. Dice,
en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Te ha pasado que no quieres que amanezca el otro día por los problemas que se puedan venir? ¿Cómo quieres manifestar tu vida? ¿Cómo quieres vivir? ¿Angustiado toda la vida? O puede llegar la noche, ¿por qué nos habrá ido mal? Me dije a mí mismo, ¿por qué nos habrá ido mal en este día? ¿Oramos en la mañana? Sí, oramos. Me peleé con mi esposa y no me reconcilié con ella pronto. No actué como en el reino, porque en el reino gana el que primero perdona. Insulté, maldije. Ok, Señor, ya sé al día de mañana que tengo que cambiar. Y entonces me puedo acostar y dormir y despertar, porque Dios me sustenta. Puedo dormir en paz y puedo vivir confiado que no me va a pasar nada mientras estoy dormido. David mató a mucha gente, muchos filisteos. Decían que había matado a sus 10,000. Imagínate con qué gusto salía a pasear David por el campo. He estado con personas que han hecho muchas travesuras, muy malas, y que no quieren ni salir a la calle por temor de que los maten. Pero David, como rey, se paseaba y vivía confiado. ¿Por qué? Porque solamente el Señor lo podía hacer vivir confiado. Y murió de viejo. No murió de espada. La Biblia dice también que la persona que mata a hierro tiene que morir. Y David mató a hierro y él no murió a hierro. Dios se habrá equivocado o Dios tenía planes con él. Pregúntate cuáles serán los planes de Dios para tu vida. Pero no le preguntes ya al Señor. Si Él ya te puso en Cristo, te voy a dar esta grandísima revelación. Amén. Dios ya te hizo cristiano. Amén. La voluntad de Dios, escúcheme bien, porque es única y universal, es que llegues a Él. Amén o no amén. Si Él te hizo a Cristo, es que quiere que llegues a las bodas. ¿Sí o no? Quizá te lleve a gobernar planetas y universos y juzgar a los ángeles. Y no, hombre, que te sientes en esos 24 tronos. No sé. Que seas consejero de los ángeles. No sé. No lo sé. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios quiere tu salvación. Y Dios quiere que llegues a las bodas. De eso yo sí estoy seguro. Porque la Biblia lo declara. Dios quiere que prediques la palabra. Amén. Entonces quita la ambigüedad. Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué quieres que haga con esta mujer? ¿Te la llevas o te la mando? ¿Qué quieres que haga con este varón? ¿Lo cambio por el otro que sí tiene dinero o no? ¿Qué hago? Muéstrame tu voluntad, Señor. Por favor, dígame si no pensamos así. Señor, ¿cómo quieres que ore para que mis enemigos sean destruidos? Yo no sé si el Señor apunte las oraciones, porque luego nos va a dar un libro de chistes.
Me dice una persona: pastor, entonces si oro, Dios no va a cambiar a mi marido, que es un perverso. Entonces de nada sirve mi oración, ¿verdad, pastor? Le digo: sí, hermana, su oración sí sirve, pero de nada va a servir si usted no cambia. Entonces no va a servir lo que yo ore. Entonces me está diciendo que no va a cambiar. ¿Sí o no? Si no vas a cambiar, pues obviamente la oración no va a llegar ni al techo, hermano. Porque lo único que quieres es que Dios haga tu voluntad. Y la Biblia dice: a mí nadie me dice qué hacer y nadie me aconseja qué tengo que hacer. Yo soy Dios y mi juicio permanece para siempre. Si Dios juzgó, escúchame bien, esto puede traer grande bendición. Si Dios juzgó algo en tu vida y estás pasando por algo en tu vida difícil, y usted toma las promesas y las promesas hacen cambiar lo que tú estás viviendo, entonces no es problema de Dios, ni problema de la palabra. Es que tú no has meditado en tu corazón que tienes que cambiar. Es que tú no has pensado en tu alma qué paso tienes que dar tú, no el Señor, tú. Porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa y es todopoderoso. Y entonces me dice una persona que no ha sanado porque le ha faltado fe. Y yo conozco la vida de la persona y de fe no tiene un gramo, quizá unos miligramos, pero un gramo no tiene de fe. Y entonces digo: Señor, ¿tú le exigirías fe a alguien que no lo tiene? ¿Serás tan injusto para exigirle fe a alguien que no tiene fe? ¿O tú le demandas fe a los que tienen fe? ¿Cómo será tu Dios? ¿No habían visto los apóstoles tantas maravillas con el Señor? ¿No era como para que tuvieran un poquito de fe? ¿Sí o no? Y entonces les decía: hombres de poca fe, ¿qué les estaba demandando? Pero ¿a poco a la mujer esta, que no era ni judía, era cananea, a poco el Señor le dijo: no sano a tu hija porque no tienes fe? Al contrario, dice: grande es tu fe, mujer. Ni aún en Jerusalén he encontrado tanta fe que ti. A la que tocó el manto. ¿Quién me tocó? No les demandó fe. Ellos ya llegaban con su fe: no, yo si toco a Jesús va a ser el cambio. Suficiente tocarlo. Y otros: no, hermano, usted tiene que ayunar para que Dios le cambie. La demanda de fe. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí me di a entender o no? Dios va a demandarle fe a quien le tenga que demandar fe. Pero Dios va a demandarle cambio de mentalidad a todos aquellos que se quieran ensanchar. Y lo que parezca angustioso, quita la vanidad y se va a ir la angustia. Quite sus propósitos macabros y se va a ir la angustia. Quite sus propósitos mentirosos y se va a ir la angustia. Cambie su mentalidad. Amén o no amén.